Hola a todos y bienvenidos al Diplomado de Docencia Criminalística de CECEF Acacia. Mi nombre es Rosana Rosas, consultora en marketing digital, experta en learning y creadora del sitio web rosanarosas.com. Hoy seré su facilitadora en el tema sobre aulas virtuales y cómo usarlas. Primeramente, vamos a conocer los objetivos de la capacitación. Al finalizar la formación, los participantes estarán en capacidad de mencionar los aspectos básicos referidos a la educación a distancia y al e-learning, especificar los usos, características y elementos esenciales que comprenden un aula virtual, conocer las plataformas y herramientas a utilizar para el desarrollo de un aula virtual. Vamos primeramente a conocer cuál es el origen de la educación a distancia. La educación a distancia tiene su origen hace cientos de años atrás con la llegada de la correspondencia, que fue el primer modelo de llamada educación a distancia. Muy diferente a lo que hoy conocemos. En este caso, los estudiantes, que la mayoría eran mujeres, mediante una correspondencia mensual con sus profesores, intercambiaban lecturas guiadas y test de evolución. Pocos años más tarde, comenzaron los estudios universitarios por correspondencia. Luego, con el desarrollo y posterior auge de la globalización e Internet, surgen las clases por fax, emails, videos, cassettes, entre otros medios electrónicos, hasta lo que hoy en día conocemos como la educación en línea, con videoconferencias en vivo, chats online, foros en vivo, entre otros. Pero partiendo de aquí vamos a darle un concepto a lo que es la educación a distancia. Hoy en día, la educación a distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, bajo un esquema bidireccional entre profesor y alumnos, y se puede acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Se trata de una innovadora forma de aprender y enseñar, que lleva la dinámica de una clase tradicional y presencial al mundo digital. Además, este sistema sustituye al modelo de interacción personal en el aula por uno de tutoría, facilitación y asesoría de aprendizaje, que responsabiliza al estudiante de su propia formación. ¿Qué quiere decir esto de que el estudiante es el responsable de su propia formación? Que es un estudio autodirigido por el estudiante. Es el estudiante que debe planificar y organizar su tiempo, buscar su material didáctico, una guía tutorial para responder a las exigencias del curso, carrera o especialización que sigue. Quiere decir que ustedes son los únicos responsables del proceso de formación y aprendizaje. Vamos a conocer ahora cuáles son las ventajas de la educación a distancia. Entre las ventajas de la educación a distancia están de que ni el estudiante ni el profesor necesitan invertir tiempo o dinero en el desplazamiento. También supone el abaratamiento de los costos de la educación y la auténtica posibilidad de su masificación. La ausencia de límites geográficos favorece la conexión internacional y los proyectos de cooperación. También ofrece flexibilidad en el horario de estudio cuando no son actividades en tiempo real. El profesor dispone de diferentes tipos de herramientas para ofrecer sus contenidos y aún mucho más al trabajarse de forma digital. Es interactiva y participativa y favorece la educación autodidacta. Pero así también como la educación a distancia tiene ventaja, también presenta sus desventajas. Conozcámoslas a continuación. Genera desconfianza sobre los criterios de evaluación y la validez de los mismos. También puede haber dificultades de los estudiantes y o profesores para adaptarse a los recursos virtuales. El profesor requiere invertir mucho tiempo para adaptar los contenidos a las herramientas disponibles. Depende estrictamente del buen funcionamiento de Internet y de la electricidad, de manera que el éxito de las actividades en tiempo real se compromete. Pueden existir fallas técnicas en la plataforma de estudio o dificultades en el uso de plataformas poco amigables.
También puede surgir que haya una falta de interacción personal entre los participantes, sea profesor-alumno o alumno-alumno. Conozcamos ahora cuál es el impacto de la educación a distancia hoy en día. Actualmente, la educación a distancia ofrece distintas opciones de clases online y yendo más allá de los recursos encontrados en universidades de especializaciones. Es posible encontrar cursos libres en diversas áreas de conocimiento, tales como criminalística, lenguas, informática, estética, música y cualquier otro tipo de contenido que pueda enseñarse. Y dada la gran cantidad de datos que se están generando y la creciente variedad de las clases online, no se puede negar que esta modalidad está acumulando cada vez más adeptos y conquistando un mayor espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación a distancia se trata de una excelente oportunidad, no solo para quienes están pensando en estudiar a distancia, sino también para las personas que tienen interés en hacer un cambio en su vida profesional. Conociendo esto, lo que es la educación a distancia, demos paso a conocer lo que es el e-learning. Ahora bien, inmerso a esta modalidad de aprendizaje, existe lo que se denomina el e-learning o el aprendizaje electrónico. Según Julio Caverio, catedrático de la Universidad de Sevilla del Departamento de Didáctica y Organización Educativa, el e-learning es una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación. En otras palabras, el aprendizaje electrónico es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación y más específicamente del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a aspectos de tipo metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria para el desarrollo de materiales que respondan a necesidades específicas, aprovechando al máximo el papel de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. También el e-learning incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en la red, aprendizaje basado en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega de contenidos vía internet, audio, video, televisión interactiva, entre muchos otros recursos y herramientas. Los campos virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las técnicas de autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las herramientas de trabajo que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del alumnado y del profesorado en el e-learning. Vamos a conocer ahora las características del e-learning. Entre las características más destacadas del e-learning están: desaparecen las barreras espacio-temporales. Los estudiantes pueden realizar un curso en su casa o lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día y a cualquier hora, pudiendo de esta forma optimizar al máximo el tiempo dedicado a la formación. Hay una formación flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados facilita el que nos podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. El alumno es el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y participa de manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo capacidad para decidir el itinerario formativo más acorde con sus intereses. El profesor pasa a ser de un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos. Con el e-learning tenemos siempre contenidos actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las enseñanzas estén totalmente actualizadas. Hay una comunicación constante entre los participantes gracias a las herramientas que incorporan las plataformas de e-learning, como los foros, chats, emails, entre otros. Ya conociendo lo que es la educación a distancia y conociendo el e-learning, sus características, vamos a hacer un repaso del concepto de
la educación electrónica o e-learning. El e-learning es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de Internet, caracterizado por una separación física entre profesorados y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto sincrónica como asincrónica, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros. Al conocer eso, vamos a dar paso a entender las metodologías del e-learning. Existen dos metodologías del e-learning que son sincrónico y asincrónico. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Sincrónico se da cuando los estudiantes y el docente participan simultáneamente en el proceso de aprendizaje. Asincrónico es cuando los estudiantes acceden al material didáctico desarrollado y producido por el docente en otro momento. Vamos a ver a continuación en profundidad cada una de estas metodologías. En el método sincrónico es donde en el proceso de comunicación el emisor y el receptor del mensaje, que sería en este caso el facilitador y los estudiantes respectivamente, operan en el mismo marco temporal. Es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agentes socializador imprescindibles para que el alumno que estudie en la modalidad a distancia no se sienta aislado. Entre las ventajas de la enseñanza sincrónica están: existen discusiones grupales, hay un contacto directo con el profesor, pueden haber actividades en equipo, los estudiantes pueden obtener respuesta inmediata a sus preguntas y es ideal para quienes resulta más fácil trabajar en grupo. En el método sincrónico, los alumnos participan y al mismo tiempo reciben respuestas simultáneamente. Entre los servicios que dispone el Internet en la modalidad sincrónica se pueden mencionar las videoconferencias y los chats. Definamos cada una de ellas. En las videoconferencias, por lo general es un proceso en el cual se utiliza cámaras de videos y monitores en cada uno de los puntos de contacto, de modo que los participantes pueden oírse y verse entre sí. También se pueden mostrar imágenes de lo que se discute y realizar esquemas utilizando pizarras electrónicas. Y el chat es una aplicación que permite interactuar varias personas directamente mediante la comunicación escrita vía teclado. Conozcamos ahora la otra metodología del e-learning, que es la metodología asincrónica. Los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo instante. No hay, por lo tanto, la interacción en vivo durante la clase. Cuando la interacción no es paralela, puede demorar un tiempo entre pregunta y respuesta. Un buen ejemplo es cuando el profesor deja alguna pregunta a ser respondida a lo largo de la semana. Entre las ventajas de la enseñanza sincrónica están: el alumno puede acceder al contenido en cualquier momento, existe una mayor flexibilidad para estudiar según la rutina, existe una posibilidad de revisar contenidos extra para ayudar en el autoaprendizaje y el alumno evoluciona de acuerdo con su ritmo personal de aprendizaje. Los servicios asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian bajo esta modalidad. Estas características especiales pueden ser limitación de tiempo, cuestiones familiares y laborales, entre otras. Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad asincrónica se pueden mencionar: sitio web. Una web es un conjunto de páginas relacionadas o enlazadas entre sí y en ellas pueden haber archivos de diversos formatos: texto, gráficos, audio, video.
Se pueden apreciar el poder de integrar recursos interactivos en las páginas web, lo que hace un espacio adecuado para que trabajen en las aulas virtuales. También está el email o el correo electrónico, el cual consiste en el intercambio de mensajes en forma de texto entre los usuarios de la red. Estos mensajes se escriben en diversos dispositivos electrónicos y se envían a sus destinatarios, quienes deben disponer de una cuenta de correo válida. Mediante el correo electrónico se pueden enviar, además de archivos de texto, gráficos, audios y video. También están los foros de discusión, los cuales permiten abrir un debate en el que las personas aportan sus propias ideas. Consisten en enviar y recibir mensajes de un grupo específico de personas sobre un tema. Quiero hacer hincapié aquí en esta parte porque es importante mencionar que el método asincrónico es necesario, en el método asincrónico es necesario promover la interacción, proponiendo actividades de aprendizaje colaborativo, con actividades relevantes y creativas, además de un acompañamiento continuo por parte del tutor. Por ejemplo, si la idea es discutir los principios de la criminalística, puedes encontrar un material que los alumnos puedan leer y proponer una discusión en alguna red social o en el aula virtual, o incluso en forma de video donde cada alumno pueda comentar y colocar sus reacciones frente a las ideas que sus compañeros comentan. Vamos a ver a continuación los componentes del e-learning. El e-learning presenta tres componentes, los cuales son tecnología, contenido y gestión pedagógica. La tecnología que se usa para el e-learning es múltiple, va creciendo y cambiando con los avances tecnológicos, además de que comprende desde el hardware hasta el software necesario para el proceso de enseñanza online. Pero la parte central es la plataforma para gestionar el aprendizaje. Existen múltiples plataformas con las cuales se puede gestionar los cursos, contenidos, a los estudiantes y a los tutores. Y se les denomina LMS, que es la sigla del inglés Learning Management System, que traduce como Sistema de Gestión del Aprendizaje. También entre los componentes del e-learning están los contenidos, los cuales son todos los recursos didácticos y educativos que se utilizan para alcanzar los objetivos pedagógicos de los diferentes cursos y comprenden múltiples formatos como videos, podcasts, documentos en PDF, webinars y gamificaciones. También está la gestión pedagógica. El proceso de e-learning necesita de una planificación pedagógica de los contenidos y actividades para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Además de que hay un importante cambio de paradigma en la que el capacitador o profesor no es el encargado directo de transmitir el conocimiento, y su nuevo papel es el de facilitador del aprendizaje, por lo cual se deben desarrollar competencias y habilidades en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y la construcción de contenidos que estén en capacidad de impactar de manera positiva a los estudiantes. Conozcamos algunas tendencias del e-learning. En definitiva, el e-learning continúa su crecimiento a nivel mundial y es evidente su aceleración como consecuencia del mundo moderno. Este crecimiento en los últimos años ha venido jalonado por las tecnologías que han permitido y facilitado la adopción de soluciones e-learning en todo el mundo. Conozcamos algunas de ellas. Tenemos el mobile learning, que es el aprendizaje con tabletas y smartphones. Y es que todos sabemos que el uso de los dispositivos móviles se ha aumentado a nivel mundial. Y por tales razones muchas instituciones y centros de enseñanza han creado capacitaciones que conlleve la utilización del dispositivo móvil para hacerle más fácil proveer el conocimiento a los estudiantes. También está el trabajo en la nube, las aplicaciones y servicios web. No necesita como tal de tener un servidor en una institución, una organización. También puedes adquirir servicios en la nube para poder alojar las distintas formaciones o aulas virtuales. También tenemos los entornos personales de aprendizaje, los cuales son un conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender.
También tenemos el social media, que es el aprendizaje a través de las redes sociales. No hay que dudar que actualmente las redes sociales están en auge y que muchas personas utilizan las, los atributos que tienen las mismas para crear como tal formaciones. Un ejemplo, las personas utilizan mucho los grupos de Facebook para poder realizar formaciones. También tenemos el cloud computing, que es el almacenamiento de datos en la nube. Cuando un centro de enseñanza o un tutor, un profesor necesita de subir o almacenar gran cantidad de datos, por lo general utiliza el cloud computing y hay muchas plataformas que permiten esta solución. También están los recursos educativos abiertos, los REA, que son materiales didácticos de aprendizaje e investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuita. Por lo general, los recursos educativos abiertos son más que todo distribuidos por universidades y organismos internacionales. También tenemos los MOOC, que son los Massive Open Online Course, cursos masivos abiertos online, que son cursos en líneas masivos y constituye una modalidad de aprendizaje en línea que está teniendo mucho auge hoy en día a nivel mundial y está dirigido a un número ilimitado de participantes a través de la Internet según el principio de educación abierta y masiva. También tenemos la gamificación, que es realizar el aprendizaje basado en juegos. Es una forma amena y al mismo tiempo didáctica para poder entusiasmar y motivar al estudiante a continuar su formación y a culminarla. Y por último tenemos la realidad virtual, que es el aprendizaje con el uso de la realidad aumentada. La realidad aumentada no es más que una tecnología que permite añadir elementos virtuales a una imagen real y se visualiza a través de dispositivos electrónicos. Este tipo de tecnología hace la experiencia educativa mucho más interesante. Ahora demos paso a hablar sobre el concepto del aula virtual. Ya conocimos lo que es la educación a distancia, ya conocimos lo que es el e-learning. Ahora vamos a conocer lo que es el aula virtual. Como tal, este es un concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los 80 y este término se lo adjudica a Roxanne Hills, profesora jubilada de Ciencias y Sistemas de la Información del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, y define el aula virtual como el empleo de comunicaciones mediadas por computadoras para crear un ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional. A través de este entorno, el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial, como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entre muchas otras. Todo ello de forma simulada, sin que medie una interacción física entre docente y alumno. Vamos ahora a conocer los usos que se le puede dar a un aula virtual. Estos pueden ser como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia. Conozcamos a continuación los usos que se le puede dar a cada una de ellas. El aula virtual como complemento de clase presencial. Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y enriquecerlo con recursos publicados en Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el docente o entre los mismos alumnos. Este sistema permite a los estudiantes familiarizarse con el uso de las tecnologías de información. Además que da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora conectada a Internet, permitiendo mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones del docente. Y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aún fuera del horario de clase sin tener que concurrir a sesiones de consulta con el docente de forma presencial. También pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase y llevar a cabo trabajos en grupo.
También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo para una posterior revisión. Ahora vamos a ver el aula virtual para la educación a distancia. En el caso de la educación a distancia, el aula virtual toma un rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organiza la educación a distancia, bien sea sincrónica o asincrónica, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Es importante que en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual quede claro qué se espera que los alumnos logren con su aprendizaje y qué elementos deberá contener esta herramienta para que la experiencia de aprendizaje sea productiva. Conozcamos a continuación los elementos esenciales que componen el aula virtual. Los elementos que componen el aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional, a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara por otros elementos. Básicamente, el aula virtual debe contener las herramientas que permitan distribución de la información. Un aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea, los cuales estén al alcance de los estudiantes en formato estándar para impresión, edición o solo para guardar. Considera que el contenido del curso a distribuir debe ser especialmente diseñado para ese fin. Tenga en cuenta que los elementos multimedias, videos, sonidos o gráficos de alta resolución tengan fácil acceso y descarga para no interrumpir el tiempo de estudio y aprendizaje del alumno. También un aula virtual debe permitir el intercambio de ideas y experiencia. La comunicación es necesaria en el aula virtual, pero ello debe contener un mecanismo que facilite la interacción entre el alumno y el instructor o entre los alumnos. La disponibilidad del facilitador y de las personas que brindarán soporte deben cumplir con horarios para atender el aula virtual y que los distintos medios de comunicación establecidos, bien sea foros de discusión, correo, chat, sean respondidos en un tiempo prudencial. También un aula virtual debe permitir la aplicación y experimentación del aprendizaje. Los alumnos deben tener la posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento o teoría vista en el curso. El aula virtual debe facilitar esta experiencia. Esto es posible gracias a diferentes métodos de ejercitación de autocorrección que le permitan al alumno comparar su respuesta con la respuesta sugerida por el docente o con experiencias que simulen esa situación. También el aula virtual debe permitir evaluar los conocimientos. Debes contemplar también proveer de un espacio en el cual el alumno es evaluado en relación a su progreso y sus logros, ya que debe comprobarse si se alcanzaron los objetivos de la clase. Además, el aula virtual debe brindar el espacio para que los alumnos reciban o envíen sus evaluaciones al docente y que luego éste pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio con la seriedad y privacidad que esto requiere. Y por último, tiene que tener seguridad y confiabilidad en el sistema. Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno adquiera conocimientos, experimente, se exprese, comunique y mida sus logros. Así también como docente, deben tener en cuenta que antes de comenzar el curso, los alumnos alcancen los requisitos básicos para participar del mismo. Asegurar el acceso al material y la presencia constante del alumno en el aula virtual. Vamos a conocer brevemente las características de un aula virtual. Un aula virtual debe ser flexible, es decir, que puede ser escalable a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el diseño inicial. También debe ser independiente de la plataforma. Los usuarios que la utilicen no necesitan mayores elementos más que sus computadoras e internet para ser funcional totalmente. Tiene que tener acceso, seguridad y configurabilidad. Es muy importante que las personas o instituciones que dispongan de las herramientas puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a las necesidades particulares.
Y tiene que haber, por supuesto, ayuda en línea, que esta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario en ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando. Por ejemplo, en aula virtual tienes que disponer de un foro de ayuda, de un foro de soporte, porque pueden haber preguntas, pueden haber dudas acerca del funcionamiento de la plataforma como tal, o pueden haber dudas y preguntas acerca de la clase como tal. Entonces es importante que exista esa ayuda en línea en todo momento. Conozcamos ahora las plataformas de aulas virtuales. Muchos centros educativos y docentes desean impartir cursos online o complementar sus clases presenciales con un aula virtual, donde puedan subir documentos y videos o simplemente disponer de un espacio cerrado de conversación en una plataforma web. Aunque la plataforma de gestión online que se escoja es solo un componente del aprendizaje online, es a menudo uno de los más visibles, dado que la plataforma escogida será el lugar en donde los profesores enseñen y los alumnos aprendan. Es muy importante escoger una plataforma con conocimientos de sus características y permitir a los usuarios probarlo para asegurar que cumplan con los objetivos de aprendizaje marcados. Existen dos opciones interesantes para enseñar online. Están las plataformas LMS o Sistema de Gestión de Aprendizaje y las videoconferencias. Conozcamos cada una de ellas a profundidad. Desde sus inicios, las plataformas LMS, Learning Management System o Sistema de Gestión del Aprendizaje, han jugado un rol central en e-learning o educación a distancia. Es el paraguas o epicentro de un ecosistema amplio de la educación virtual. El LMS plataforma representa el aspecto tecnológico del e-learning por excelencia. Y los LMS trata de un tipo de plataforma digital diseñadas específicamente para simular el ambiente del aula y realizar actividades de estudio sin tener que desplazarse al campus académico. Las plataformas LMS permiten las siguientes actividades: foros de discusión, cuestionarios, bibliotecas virtuales, videos, archivos de audio, portafolios, juegos didácticos, desarrollo de documentos colaborativos o wikis, foros de dudas y debates, entrega y calificación de actividades, quiz y herramientas analíticas, entre muchas otras funcionalidades y atributos. Estas plataformas también se pueden presentar de dos maneras. Están las plataformas de software libre o código abierto, que son creadas sin fines lucrativos, y sus ventajas principales son que el programa es libre para ser usado con cualquier finalidad. Es posible adaptarlas a tus necesidades o distribuir copias, y no es necesario pagar para tener acceso a las actualizaciones. Algunas plataformas educativas de software libre son, por ejemplo, Moodle, Shamilo, Claroline, Canvas, Sakai y Tutor. También tenemos las plataformas educativas comerciales, que han sido creadas por empresas o instituciones educativas con fines lucrativos. Suelen tener muy buena fiabilidad y asistencia técnicas eficaces. Requieren del pago de una cuota, generalmente esta cuota es anual y te da acceso a nuevas actualizaciones. Las más importantes tienen cantidad de módulos especializados diferentes que permiten que adaptes la plataforma totalmente a tus necesidades. Algunas de las más conocidas son Blackboard, First Class, Educativa, Neo, Thinkific y Teachable. Es importante que sepas que un sistema de gestión de aprendizaje puede instalarse en un servidor local dentro de la institución educativa o en un servidor en la nube, pero en ambos casos se requiere de un administrador cualificado para el mantenimiento técnico del mismo, así como la necesidad de disponer de conectividad rápida y un ancho de banda amplio. Así que si estás pensando montar una plataforma online como tal para proveer de educación a distancia y de un aula virtual, tienes que tomar en consideración que se va a tener que recurrir a un personal capacitado y cualificado para poder implementar e implantar
dichas plataformas. También quiero compartir con ustedes que aparte de estas plataformas están otras más para crear aulas virtuales, las cuales son muy conocidas hoy en día y que se están usando comúnmente por centros educativos a nivel mundial, que son Schoology, Google Classroom y Edmodo. Ahora vamos a conocer la segunda forma de realizar capacitaciones online. Están las videoconferencias. Se presentan las videoconferencias como una segunda alternativa interesante a considerar para las formaciones online y no se necesita de una gran preparación técnica del centro y de los usuarios. Con este tipo de plataformas se pueden realizar seminarios y clases online imitando a la clase magistral presencial que uno encuentra en la universidad o en cualquier clase. Estas plataformas de aprendizaje permiten al profesor no solo dar clase en vivo, sino que también muchas de ellas permiten compartir notas o una presentación. Y por su parte los estudiantes pueden realizar preguntas y comunicarse a través de voz o chat. Como valor añadido, algunas de estas herramientas de videoconferencia permiten grabar la sesión, con lo que los alumnos pueden revisarla más tarde de nuevo o antes de los exámenes para repasar. Y esto constituye una gran ventaja. Entre las plataformas de videoconferencias están Skype, Zoom, Google Meet, Whereby, Jitsi Meet. Quiero en este apartado ofrecerles algunas recomendaciones de seguridad para cuando realices tus videoconferencias, ya que considero que esto es muy importante. Esto con la finalidad de minimizar la posibilidad de sabotaje de tu videoconferencia por terceros. Por tal motivo, debes seguir estas pautas. No compartas el enlace a tu videoconferencia de forma pública en redes sociales y avisa a los asistentes de que sigan esta misma pauta. Establece una contraseña para entrar a la videoconferencia y solicita la identificación de los estudiantes con su nombre. Deshabilita la posibilidad de que los asistentes puedan compartir la pantalla de su PC y solo actívalo cuando lo necesites. Deshabilita el chat si no es imprescindible desde el inicio. Vamos a conocer ahora algunas herramientas a utilizar en el aula virtual. El aula virtual la puedes apoyar con diversas herramientas que hoy en día se presentan y ofrece el Internet y muchas plataformas de Internet para poder complementar tus recursos didácticos empleados para transmitir conocimiento. Entre estas están las presentaciones, las cuales se usan para transmitir un mensaje o una historia desglosándose en diapositivas. Las más conocidas son PowerPoint y también tenemos Google Slides, Image y Prezi. Otra de las herramientas a utilizar en el aula virtual están las infografías, los cuales son uno de los medios más importantes para transmitir información clara, concisa y precisa a través de textos, imágenes y gráficos. Entre estas están, y son plataformas que puedes conseguir en Internet, Piktochart, Canva, Easily y Genially. También tenemos las mapas conceptuales, los mapas conceptuales son diagramas usados para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Entre las diversas herramientas que podemos conseguir en Internet para realizar mapas conceptuales están GoConquer, MindMaster, Match of Mind, Ayoa. También tenemos las pizarras virtuales, las cuales son una herramienta online que nos permite escribir, subir imágenes y compartir la pizarra con otras personas de forma remota. Entre las herramientas que conseguimos en Internet están Miro, Jamboard, Whiteboard y AWW. También, y esto es muy usado actualmente por los docentes, son los formularios, los cuales son documentos utilizados para la recolección de datos de manera estructurada y contiene espacios vacíos los cuales están destinados para ser rellenados por algún individuo con un propósito específico.
Se utilizan más que todo para, en muchos casos, realizar test, quiz, exámenes, encuestas, etcétera. Entre estos están Google Forms y Typeform. Otra de las herramientas a utilizar en el aula virtual están los murales multimedia, los cuales buscan potenciar la capacidad comunicativa de los alumnos al integrar textos, imágenes, sonidos y videos. Además permite dotar de profundidad a los textos con hipervínculos. Y esto facilita o permite esta herramienta eh, reforzar el aprendizaje colaborativo. Entre estas plataformas que proveen de murales multimedia están los Padlet, Mural y Poplet. También nos encontramos con los videos. Los videos son contenidos grabados en formato de video, disponibles al acceso en cualquier momento por los interesados. Hay muchos editores de videos, los cuales están Camtasia, OpenShot, Movie Maker, Filmora, Adobe Premiere, Sony Vegas y DaVinci. También para reforzar las actividades que realizas para apoyar en el aula virtual, tenemos con el objeto de poder realizar videotutoriales, entre otras cosas, los grabadores de pantalla, los cuales son un software para capturar y compartir en video lo que pasa en la pantalla de una computadora. Entre muchos de los software están Screentomatic, Loom, Recordit y Camtasia. Otro recurso en el cual podemos apoyar el aula virtual están los bancos de imágenes. Un banco de imágenes es un sitio web de donde se pueden extraer fotografías, videos y vectores para luego darle cualquier uso. Entre los bancos de imágenes que se pueden conseguir en internet están Pixabay, Pexels, Unsplash, Freepik y Sphere. Otros recursos que podemos utilizar son los servicios en la nube y de transferencias de archivos, los cuales son plataformas que permiten guardar archivos, acceder a ellos de cualquier dispositivo y compartirlos. Entre estos están Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box y WeTransfer. Y además tenemos los grupos en redes sociales, que son los espacios para compartir información, debatir, compartir experiencia y solicitar apoyo. Entre los grupos están los grupos de Telegram, los de WhatsApp y los grupos de Facebook. Para terminar, es muy importante que consideres que los materiales y herramientas mencionados son solo ejemplos. Son todos excelentes para el proceso de aprendizaje dentro del aula virtual. Pero por supuesto, otros materiales complementarios pueden estar disponibles en un entorno virtual, como charlas, links, herramientas para la gestión del tiempo, sistema de evaluación y retroalimentación y varios. Cuanto mayor sea el número de materiales complementarios, mejor va a ser la experiencia de los alumnos. Los docentes deben dejar el ambiente de aprendizaje rico en información relevante. Ya vimos esta clase y vamos a repasar entonces los objetivos y si estos fueron cumplidos. Mencionamos los aspectos básicos referidos a la educación a distancia y al e-learning. Especificamos los usos, características y elementos esenciales que comprenden un aula virtual. Y conocimos las plataformas y herramientas a utilizar para el desarrollo de un aula virtual. No me quiero despedir antes sin agradecerles por su tiempo y por estar cada día interesados en su formación. Quiero dejarle para culminar con este texto del Ministerio de Educación de Colombia que dice lo siguiente. Lo que garantiza la calidad de la educación es la articulación coherente y armónica de un modelo que ponga por encima de los instrumentos el sentido pedagógico de los procesos. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada, pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad. Quiero darle muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden ubicarme en mi sitio web rosanarosas.com. Pueden escribirme
a mi correo electrónico hola@rosanasrosas.com o pueden acudir a mí en cualquiera de mis redes sociales @rosanasrosas17. Muchas gracias y que tengan un excelente día.